Ya, muy bien. Hoy vamos a hablar de lo que es la reproducción humana, ¿ya? O de los aparatos de reproducción masculino y femenino, ¿ya? Vamos a comenzar por los componentes del sistema reproductor masculino, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de lo que es lo siguiente, ¿no? El aparato reproductor masculino, ¿ya? Está compuesto por, vamos a ir, para empezar, se va a dividir en dos partes, una parte interna y una parte externa, ¿ya? Vamos a comenzar de la parte interna, ¿ya? Vamos a comenzar, vamos a comenzar en orden, ¿ya? En orden conforme se van produciendo los espermatozoides. Entonces, comenzamos por acá, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar por los testículos, ¿ya? Es un par, ya son órganos de reproducción primarios, se considera primarios porque ahí es donde se producen el esperma y las células que secretan testosterona y otras hormonas. Entonces, comenzamos así de fácil. En los testículos se producen los espermatozoides y hormonas como testosterona y otras, ¿ya? Después del testículo vamos a encontrar lo que es el epidídimo. Es un par de conductos en los que se concluye la maduración del espermatozoide. Aquí se producen en los testículos y en el epidídimo, ya maduran los espermatozoides, para luego pasar por el vaso deferente, ¿ya? ¿Ya? En el vaso deferente son conductos que transportan el esperma, ¿ya? Van a transportar el esperma, ¿ya? Por todo el conducto deferente, ¿ya? Este es el vaso deferente y este es el conducto deferente por el cual se va a transportar el esperma, ¿ya? Hasta llegar acá, ¿no es cierto? Donde vamos a encontrar la vesícula seminal, ¿ya? Que son glándulas que secretan fructuosa y prostaglandina, las cuales se vuelven para el semen. O sea, acá el espermatozoide va a recibir que es su alimentación, todo lo que va a necesitar para su gasto energético, si vale el término para que ustedes comprendan, va a recibir todas sus reservas para un viaje que va a durar aproximadamente 72 horas. El espermatozoide va a estar vivo durante 72 horas hasta llegar al óvulo y producir la fecundación, ¿no es cierto? Entonces, el esperma se produce en los testículos, repetimos, madura en el epidídimo. Una vez maduro, va a ir por el vaso deferente, ¿ya? ¿Ya? Y por el conducto deferente hasta llegar aproximadamente a la altura de la próstata, ¿ya? Donde va a recibir todas las provisiones para una vida de 72 horas. Posteriormente vamos a encontrarnos con lo que es la próstata, ¿no? Ya, pero este lugar se llama conducto eyaculatorio, ¿ya? El ingreso del esperma va a ingresar por medio del conducto eyaculatorio a lo que es la glándula prostática, o la tan famosa llamada próstata, ¿ya? ¿Ya? Que es donde va a secretar sustancias que se vuelven parte del semen. O sea, todavía sigue dándole el aporte al espermatozoide para que pueda concluir su camino, ¿no es cierto? Entonces, esta próstata, ¿ya? Generalmente en los varones se inflama y a esta inflamación se le denomina prostatitis, ¿no? Que en la anterior clase habíamos visto. Y se encuentra esta próstata justo por debajo de la vejiga urinaria. Aquí podemos evidenciarla de forma más clara, ¿ya? Entonces, por ahí, ahí es donde el espermatozoide va a seguir el canal de la uretra, ¿no es cierto? Ustedes saben que la uretra es el canal por donde va a salir la orina también.
Entonces, y también va a salir el espermatozoide. Pero, ¿qué es lo que hace que la uretra se encuentre limpia para la salida del espermatozoide? Justamente todo el líquido que va a secretar la glándula prostática. Primero se va a secretar el líquido de la glándula prostática, limpiando al mismo tiempo, ¿ya?, toda la uretra para que después pase el espermatozoide, ¿ya? Entonces, importante, ¿ya? Ahora, junto con esta glándula va a secretar una especie de líquido, ¿ya?, que se asemeja a un mucus, junto con la glándula bulbouretral, ¿ya?, que van a secretar ese mucus para limpiar toda la uretra y el espermatozoide tenga un camino más libre, ¿no? Ahora, continuamos. Y como parte final de lo que es el sistema reproductor masculino, vamos a encontrar el pene, ¿no? El pene que, bueno, tiene distintas partes, ¿no? El pene, cuya cabeza se va a denominar glande, ¿ya?, es un órgano sexual, ¿ya? Y su composición de tejido es un tejido, se le denomina cavernoso, ya es un tejido que está constituido por es un tejido esponjoso, el cual va a producir la erección solo cuando los vasos de este tejido esponjoso se llenen de sangre, ¿ya? Si ustedes pueden ver, a este nivel no existe ningún tipo de ligamento, solo puro cuerpo cavernoso que se tiene que llenar de sangre para su posterior erección. Continuemos. Ahora, vamos a ver, ¿no? Los espermatozoides se van a formar en los testículos por medio de un proceso llamado espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides. La aminación espermatogénesis, ¿no? Así también se la denomina. Ruta de los espermatozoides durante el cigoto. La aminación es la ruta que va a seguir, que ya les había mencionado, ¿no es cierto? Va a ir por el conducto eferente. Los componentes del sistema reproductor femenino, ¿ya? En el caso del varón es muy fácil, digamos, la forma en la cual se produce el procedimiento. Pues. Ahora, dentro de todos estos fenómenos que se ocurren, hay una gran cantidad de cambios hormonales, de cambios químicos que se van a producir, que eso lo vamos a ver más adelante en lo que es eh, el, el sistema endocrino, ¿ya? Continuemos ahora con lo que son los componentes del sistema reproductor femenino, ¿ya? Tenemos los siguientes componentes, ¿ya? Como principales vamos a tener los ovarios. Ahora, la explicación de la misma forma va a ir desde donde se van a producir los óvulos hasta donde van a ser expulsados, ¿no? Tenemos los ovarios, los oviductos, el útero, el miometrio y el endometrio. Tenemos la vagina o vulva, tenemos labios, vagina, vulva, labios y clítoris. ¿Ya? Vamos, ovarios. Son dos órganos reproductores primarios en donde los ovocitos, también llamados oocitos, óvulos se forman y maduran. ¿Ya? Entonces los ovarios se van a encontrar a este nivel en las damas y estos son los ovarios, ¿no? Ahí es donde son los órganos donde maduran, ¿ya? Ahora, a diferencia del varón, las damas nacen con una cantidad ya determinada de ovocitos, ¿no? Por eso, solo en este lugar maduran, vuelvo a repetir, no se fabrican ni se crean, porque ya han nacido con una cantidad determinada de ovocitos, ¿ya? Es de ahí también de la dificultad en las damas que se les pone un promedio de edad para poder tener hijos o para poder reproducirse. Entonces, lo recomendable es que las damas no pasen de los 40 años para poder reproducirse. ¿Por qué? Porque la edad de cada ovocito
va a depender de la edad de la madre, ¿no es cierto? Si la madre tiene 40, el ovocito también tiene 40, porque ha nacido junto con la madre. Entonces, en el caso del varón, el espermatozoide se produce en los testículos, es ahí donde recién se produce. En cambio, en las damas no se produce ya han nacido con la cantidad de ovocitos. Eso es algo que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque después de los 40 siempre los médicos recomiendan no tener hijos, porque los niños podrían nacer con algún tipo de deficiencia o discapacidad o algún tipo de dificultad, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene también el detalle de que la edad en la madre es muy importante para la gestación, ¿ya? También se producen hormonas en lo que son los ovarios. ¿Qué hormonas se van a producir principalmente? Los estrógenos y la progesterona, ¿ya? Estos estrógenos son los encargados de dar las características físicas a las damas y la progesterona es la hormona encargada de, de tener, si vale el término, encargada de la gestación. De ahí viene el término progesterona, porque se encarga de la gestación. Ya más adelante en sistema endocrino vamos a ver también. ¿Ya? ¿Quiénes estimulan la maduración del ovocito y la ovulación y la preparación del útero para el embarazo? ¿Ya? Estos dos son, ¿no?, importantes. Continuemos. Los ovarios, ¿ya? Entonces, en los ovarios, en su interior se encuentran folículos ováricos, donde se lleva a cabo la maduración del óvulo hasta el momento de la ovulación, ¿ya? Después de la ovulación, el folículo ovárico se transforma en cuerpo lúteo, ya tiene sus fases. Más adelante tenemos un gráfico donde les voy a explicar más detalladamente, ¿ya? El cual persiste en caso de haber embarazo. Ovario o trompa de ovario o trompa de falopio. Ovario y trompa de falopio, ¿no? Este es el ovario, ¿ya? Y esta es la trompa de falopio, ¿ya? ¿Cuál es el trabajo de la trompa de falopio? Nada más que conducir el ovario, ¿ya?, hacia, conseguir conducir los folículos, ¿ya?, hacia el útero, ¿ya? Entonces, todo esto tiene un periodo, ¿no es cierto? Un periodo de maduración de lo que es el ovocito, ¿ya? El ovocito, aquí vamos, por favor, síganme. El ovocito o también ovocito primario todavía no es liberado de la meiosis, ¿ya? Se forma una capa celular alrededor de él, un folículo está integrado por la capa celular y el ovocito, ¿no? Entonces, este es el ovocito. Todavía no hay meiosis, ¿no? Decíamos que la meiosis solo en el ser humano ocurre en las células reproductoras, o también conocidos como gametos. Entonces, estos son los gametos femeninos, ¿ya? Entonces, en la primera fase solo es un ovocito, ¿ya? En la segunda fase comienza a formarse una capa transparente, ¿ya?, un tanto elástica, la zona P, y se conoce como esto como en la zona pelúcida, ¿ya? Y aquí van a ver alrededor del ovocito primario. Este es el ovocito primario, ¿ya? Y se va a formar una zona transparente denominada zona pelúcida. Y esto va a ocurrir así durante unas semanas más. Comienza a crearse una cavidad llena de líquido, ¿ya?, el antro folicular, en la capa celular del folículo. Entonces, tenemos el folículo primario y este es el antro folicular, ¿ya? Después, este antro folicular va incrementándose conforme también va incrementándose la meiosis celular, ¿ya? Siguiente.
El folículo maduro concluye la meiosis, ahora está formado el ovocito secundario y el primer cuerpo polar, ¿ya? Entonces tenemos primer cuerpo polar, que va a ser este ovocito secundario, y el ovocito primario, que va a ser, perdón, ovocito secundario, va a estar ahí. Y la expulsión, ¿ya? O también conocido con el nombre de ovulación, que es cuando se rompe el folículo maduro y libera el ovocito secundario y el primer cuerpo polar. O sea, aquí está el famoso óvulo, ¿ya? Después de que ha pasado esta ovulación, ya, porque esta se conoce con el nombre de ovulación, porque ya se desprende el óvulo, ¿ya? Fíjense, aquí hay unas células, ¿ya? Hay componentes, hay células, ¿no? Porque ya ha pasado lo que es la meiosis. Estas obviamente no son propicias para la fecundación. Esta es, en algunos casos podría haber dos folículos secundarios, ¿ya? En algunos casos, ¿ya? Después de que ha pasado esto, ¿qué es lo que va a pasar con el cuerpo polar? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Se forma un cuerpo lúteo de los restos del folículo roto. Este se va a denominar cuerpo lúteo, ¿ya? Se rompe el cuerpo lúteo cuando la mujer no se embaraza, ¿ya? Se va a desprender. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Los óvulos son formados por meiosis, ¿no? Entonces, esto de la meiosis ustedes ya lo saben, ya hemos avanzado. Entonces va a haber van a atravesar por la profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Esto es cuando una imagen, ya, de un microscopio electrónico, cuando existe el proceso denominado ovulación. Disculpa, el proceso denominado ovulación, ¿ya? Eso es por un microscopio electrónico, es una toma. Ya, el oviducto o trompa de falopio, ¿ya? Son los encargados de conducir el folículo, ¿ya?, hacia el útero. Ahora, algo muy importante, en el tercio medio de las trompas de falopio es donde se produce la fecundación, ¿ya? El folículo, ¿ya? El folículo va a salir de la trompa de falopio, va a seguir este camino, y en el tercio medio, acá a la mitad, es donde se va a producir la fecundación. O sea, que el espermatozoide tiene que entrar, bueno, va a entrar al, al útero y tiene que seguir todo este camino, ¿no? Ahora, ¿quién es el encargado de recepcionar al espermatozoide? Es justo el cérvix uterino, ¿no? A partir de ahí es de donde empieza su recorrido del espermatozoide. Tiene, les decía, 72 horas de vida, entonces eso quiere decir que 72 horas para encontrarse con lo que es el óvulo, ¿no? Fecundar y ahí seguir un proceso de una fase conocida como mórula, ¿no? Más adelante vamos a ver eso. Entonces, el útero o matriz, ¿ya? Este es el útero o matriz, que va a estar constituida por 3 capas, ¿ya? Las cuales son el miometrio, el endometrio y el perimetrio, ¿ya? El miometrio, que es la capa, ¿ya?, muscular del útero, miometrio. El endometrio es la capa, ¿ya?, interna, ¿ya?, es la membrana interna que rodea todo lo que es el útero. Y a este nivel vamos a encontrar el cuello uterino, o también conocido como cérvix uterino, ¿ya? Y por debajo vamos a encontrar lo que es la vagina, que va a ser el receptáculo para el pene, ¿ya?
Ya más exteriormente vamos a encontrar los labios menores y mucho más exterior, los labios mayores. El útero matriz, ¿ya? Está protegido por lo que es una cervix, ¿no? Un cuello o el cuello uterino, del cual une el útero con la vagina y secreta un moco que ayuda a los espermatozoides a viajar al útero. ¿Ya? Pues que les decía, el cervix se encarga de recepcionar los espermatozoides. Ahora, no solo se encarga de recepcionar el cervix, sino también se encarga de evitar el paso, ¿ya? De algunos cuerpos extraños, podría ser, de algunas bacterias, virus, ¿no? Es por eso que a este nivel, ¿ya? Es una pared, es una red de selección de lo que va a ingresar y de lo que no va a ingresar. Entonces es altamente selectivo y se encarga de limpiar todas las impurezas que pudieran existir. ¿Ya? Continuamos. La vagina, les decía, que continúa al útero en el exterior, sirve como canal de parto, de nacimiento. Mide de 10 a 12 centímetros. También sirve como receptáculo para el pene durante la copulación. ¿Ya? Es el órgano de reproducción femenina. La vulva, ¿ya? Se encuentra en la parte externa de los órganos genitales femeninos, constituida por los órganos sexuales externos, les decía, ¿no? Está formado por labios mayores, labios menores y clítoris. Aquí podemos ver, ¿no? Labios mayores son los externos, ¿ya? Labios menores, ¿ya? Y el clítoris, que se va a encontrar aquí, por generalmente encima la uretra. Y acá tenemos el monte de Venus. Ya. Ahora acá tenemos una imagen que nos va a ayudar a explicar mucho mejor. Vamos a comenzar por el ovario, que decíamos donde se producen los ovocitos o ovocitos, donde maduran los ovocitos o ovocitos, para después seguir el camino por las trompas de falopio, ¿ya? Hasta llegar al útero. Pero tenemos que tomar en cuenta que a la mitad de las trompas de falopio se va a producir la fecundación, que es hasta donde tiene que llegar el espermatozoide, ¿ya? Entonces, una vez, en el caso de que se hubiera producido la fecundación, ¿ya? Este, es, este cigoto va a bajar al útero, ¿ya? Que es donde va a ser recibido, ¿ya? Va a ser recibido por el útero y va a ser fijado al útero, ¿ya? Entonces, el útero tiene sus características, les decía que tiene sus partes, ¿no? Que es un endometrio, que va a ser el lugar donde se va a anidar el posible producto, ¿ya? El miometrio, que es la parte muscular del útero, y el perimetrio, que es la parte externa del útero. Posteriormente, una vez que se hubiera producido la fecundación, ¿ya? Una vez que se hubiera producido la fecundación, al cabo de 9 meses, va a salir ¿por dónde? Por la vagina. Antes, pero tiene que romper antes de la vagina va a pasar por el clítoris, por el cervix, ¿ya? Y así por el canal de parto, ¿ya? Ahora, vemos que todos estos van a conformar lo que es el órgano reproductor femenino, ¿ya? Ahora vamos a hacerlo en sentido inverso. Entonces tenemos labios mayores, externos, labios menores un poco más internos. Después tenemos la vagina, ¿ya? Que es por donde va a ingresar el pene hasta el cervix, ¿ya? Que es donde se va a secretar una sustancia que va a ayudar al paso del espermatozoide. El espermatozoide tiene que introducirse por acá, tiene que recorrer todo lo que es el útero,
tiene que subir por las trompas de falopio hasta encontrar al óvulo, que es donde se va a producir la fecundación, ¿ya? Ahora, continuamos con la ovulación y el ciclo menstrual, fecundación, ¿no? El proceso de maduración y liberación de un ocigoto se la denomina ovulación. Ciclo menstrual es el conjunto de procesos casi mensuales preparatorios para una gestación, ¿ya? Entonces, es distinto hablar de una ovulación y de un ciclo menstrual. O sea, es distinto. La menstruación y la ovulación son distintas, ¿no? Fecundación, ¿ya? Es la fertilización, ¿ya? Es el encuentro de un óvulo y un espermatozoide, ¿ya? Desarrollo embrionario. Son etapas principales, ¿ya? Entonces, en una etapa inicial vamos a encontrar lo que es el cigoto, mediante el cual se produce la fecundación, ¿no? Entonces, cuando el espermatozoide ingresa al óvulo, se va a conocer con el nombre de fecundación y el siguiente paso va a ser el cigoto. Después del cigoto se va por un proceso de división celular de mitosis, se va a producir lo que es la fase de mórula. Se denomina fase de mórula porque se asemeja mucho al árbol o al fruto de la mora, ¿ya? Se asemeja mucho al fruto de la mora. De ahí es que viene su nombre de mórula, ¿ya? Que es un periodo en el cual existe una división celular muy marcada, ¿no? Después de esto, ahora, esta fase de mórula ocurre entre el primer y el cuarto día, ya hasta llegando a ser hasta 32 células. Después de esto vamos a pasar a la fase de blastocito, ¿no? Que es que dura, digamos, que comienza a partir del quinto día al fin de la segunda semana, ¿ya? Una cavidad interna que da origen a la placenta y al embrión, ¿ya? Entonces, este blastocisto va a llegar este blastocito va a llegar al útero, ¿ya? Entonces, comienza como cigoto, ¿ya? Se fecunda como cigoto, ocurre la fecundación, comienza como cigoto en el tercio medio de las trompas de falopio, va rodando y conforme va rodando va ocurriendo o va produciéndose la fase de mórula y cuando llega al útero llega como blastocito, ¿ya? En el útero se va a desarrollar y va a comenzar y va a pasar a la fase embrionaria, ¿no? Que es al fin de la segunda semana hasta la octava. A partir de la octava semana ya no se va a llamar embrión, sino se va a llamar feto hasta cumplir el noveno mes, ¿ya? Y esta fase se caracteriza por ya tener todas las características de un ser humano, ¿no? Efectividad de los métodos anticonceptivos va a depender de cuán bien sigan las instrucciones. Primero, algunos también consideran su efectividad para evitar enfermedades venéreas. Tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Eso. Ahora, la pregunta para ustedes, ya para concluir la clase, ¿no? ¿Cuál es el método más efectivo y cuál es el menos efectivo? Chicos, ¿están aquí? Respondan, por favor. El método anticonceptivo más efectivo. Lee, yo sé de un método anticonceptivo que supuestamente es efectivo, lo que yo sé. Ya, Si no ¿cuál me es? equivoco, es el implante hormonal que tiene 99.9 de posibilidad de no quedar embarazada o algo así, yo tenía entendido. Ya, hay uno que es el 100%. A ver, está muy bien, buenos datos. A ver, ¿alguien más por si acaso supiera? Es bien facilito. ¿Cuál es el más efectivo? A ver, chicos, no vamos a avanzar, sino
Nos vamos a quedar aquí. Ya Yo pues creo que el respondan, por favor. método, dice, A creo que el ver, método anticonceptivo que es más efectivo, pues es usar preservativos. Pero ahora, el menos efectivo, a lo que yo tengo entendido, para mí sería el té de orégano, porque supuestamente dice que es un método anticonceptivo, pero no es efectivo. ya, el menos efectivo, ya. A ver, a nosotros nos importa más que el menos efectivo, nos importa cuál es el más efectivo. Ese tenemos que encontrar. A ver, alguien más, yo sé que ustedes saben, no se hagan a los locos, saben cuál es. A ver, ¿cuál es? Les voy a dar una pauta. Eh, a ver, es... A ver, ¿cómo les puedo dar una ayudita? Es el más fácil de realizar, ¿no? No requiere ningún tipo de gasto económico, nada. Es más, Dicen, más perdón, dicen, el método, a mi parecer, el método más efectivo es la abstinencia. ¿Y de qué forma? Sí, Continúa. bueno, mediante eso podemos nosotros cuidarnos como personas y no contribuir ninguna o tener ninguna ITS. Exacto. Eso quería llegar, ¿no? Ese es el método más efectivo, 100% efectivo, es la abstinencia. ¿No? Ni se embarazan, ni se enferman, ni se contagian de nada. Ese es el más efectivo, 100%. No se van a embarazar porque ni siquiera han tenido relaciones, ¿no? Entonces, la abstinencia siempre va a ser considerado el 100% efectivo, ¿no? Los demás llegan exagerando, como decía su compañera, en efectividad, llegan al 99% de efectividad, ¿no? Entonces hay un 1%, y ese 1% podría traer, digamos, una consecuencia el embarazo. Ahora, tomar en cuenta de que también hay las ETS o las ITS. Entonces, es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Más que el menos efectivo puede ser el MELA, podemos encontrar varios métodos anticonceptivos que van a ser, o sea, muy, muy rudimentarios, ¿no? Un poco efectivos, si vale el tema. Entonces, de esta forma es que concluimos la clase, ¿ya? Y si tienen alguna pregunta, por favor, les voy a rogar que me la hagan conocer ahora, ¿ya? ¿Tienen tal vez alguna pregunta por ahí?